y ahí al lado del Shopping Mariscal, en la Plaza Mariscal, a partir de las 18:30, será lanzado este cómic, Soy el Pirata Jack, que es una de las últimas obras de Roberto Boiris, que ya está con nosotros. Roberto, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo a la audiencia. ¿De qué trata Soy el Pirata Jack? Es una historieta de aventuras, de fantasía, también de esperanza y de renovación de los sueños. Es un joven soñador como tantos otros que descubre a través del argumento que se va desarrollando en la obra que los sueños tienen poder. Claro que sí. Juliana. Bueno, yo estaba mirando la tapa, la contratapa, el contenido y realmente se nota que es un cómic, que no solamente es un cómic, sino que hay un mensaje que transmitir aquí, ¿verdad? Es con muchos objetivos de que justamente lo que mencionabas, ¿verdad? Esa esperanza, esa enseñanza. Entonces, bueno, primero felicitarte por esto y qué importante es que esto siga hasta hoy en día, ¿verdad? Teniendo en cuenta que muchos jóvenes y niños a veces prefieren la tecnología, pero no hay nada como leer un cómic y verlo, ¿verdad? Y el cómic tiene una trayectoria de más de un siglo y realmente muchos ya lo dieron por muerto a este medio artístico, pero es imposible matarlo. Es como los libros. Hay gente que realmente ama esta forma de enterarse o de leer o de entretenerse o de apreciar el arte y la literatura, que ambas cosas son la historieta, ¿verdad? Y entonces yo creo que es inevitable que en algún momento cualquier persona se encuentre con un material como este, me refiero a una narración en secuencias, que es la historieta, y disfrute, porque es un disfrute natural. La historieta es muy fácil de ser seguida a través de los diálogos, de los dibujos, se apoyan unos a los otros y van llevando al lector hasta el final de la trama. Bueno, hoy va a ser la presentación, decíamos 18:30, va a estar Pablo León Burián, va a estar Andrés Colmán Gutiérrez. ¿Qué representa para vos el cómic, Roberto? Y el cómic es mi forma de expresión. Por supuesto que, como quizá algunos sepan, yo hago otras cosas también, como publicidad, diseño, enseño también, pero el cómic es mi esencia. Es la forma en que yo elegí, o me eligió a lo mejor la historieta, ¿verdad? No se puede saber bien. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías pasión por ello? Y vos sabés que es una pregunta que me suelen hacer. En los años 60 del siglo pasado, yo era un niño, y uno de los entretenimientos más comunes de la época, en que no había tantas pantallas de televisión, lo que abundaba era la radio y las historietas como una forma de entretenimiento. ¿Cuáles eran las que leías en aquella época? Y había revistas de México, la editorial Novaro, había revistas chilenas y había revistas argentinas. Las argentinas eran las que más se leían en mi barrio, las de la editorial Columba sobre todo, en donde también colaboraba Robin Wood, nuestro gran guionista, ¿verdad? Sí. Y yo aprendí a leer con las historietas, porque es una forma que tiene la historieta de entrar, digamos, a través del dibujo, y uno va queriendo descubrir qué dice, ¿verdad? ¿Y ya sabías dibujar de entrada o te costó? Y yo descubrí también que sabía dibujar, porque justamente agarrando una revista de estas con un dibujo que me parecía fantástico, lo reproduje en un cuaderno y se lo mostré a un compañero. Y me dijo, esto vos no dibujaste. No me creyó, porque aparentemente estaba bueno, qué sé yo. Sí, claro. Y entonces dije yo, bueno, acá hay algo. Sí, notaste. Algo que tengo que investigar un poco. ¿Y le seguiste? Y seguí dibujando, claro, y me apasiona realmente. Es un impulso que tuve desde niño y nunca pude parar. ¿Cuáles son tus inspiraciones, Roberto, para cada cómic? Depende mucho de la historia que quieras contar, tus emociones, o sea, ¿cómo vas pensando qué escribir y cómo escribir? Porque muchas veces tenemos la famosa lluvia de ideas. Sí, y va variando con el tiempo, también con la situación. Fíjate vos que cuando yo comencé a publicar a los 16 años y después empecé a hacer humor gráfico, la temática era crítica social, más bien. Un poco disimulada porque te pasaba un poco la raya y te metían preso.
Pero era eso. Y después, mis primeras horas en historieta ya acudían a una cuestión un poco más que tenía que ver con la ciencia ficción, con la fantasía. Y después, a medida que crecía, me fueron interesando otros temas vinculados a nuestra historia y nuestra cultura, como la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, por ejemplo, ¿verdad? O los mitos guaraníes y temas de ese tipo. Y de hecho tengo toda una serie de publicaciones en conjunto con otros colegas que tocan esos temas. ¿Tenés idea de cuántas publicaciones ya has realizado? Y estuve mirando la otra vez las páginas que guardo en mis archivos y son varias miles. Varias miles. Varias miles. Y haciendo un cálculo tipo, ponerle que cada historieta tenga 10 páginas, Sí. serían centenares de historietas. Híjole. Eso sin contar todas las páginas que yo no tengo, porque, bueno, también trabajé en Brasil y ahí hay cientos de páginas que dibujé que están ahí, ¿verdad? Trabajaba en un estudio que publicaba 5 revistas en la editorial Abril por mes, y cada revista tiraba más de 150.000 ejemplares. Seguro. Y fíjate vos que todas esas historietas están en el archivo de ese estudio. Qué excelente. Y entre otros, ¿verdad? Y cosas que se fueron quedando en el camino, en los diarios, en las revistas. De varias Roberto, partes. ¿cuántos países recorriste? No, muy pocos. Yo trabajé en Paraguay y en Brasil, pero publiqué en Estados Unidos, en España, en Italia, en Argentina, en Brasil y por supuesto en Paraguay. ¿Y varía mucho el mercado cómic en cada país? Los temas, por ejemplo, que solicitan o cómo es esa diversidad. Hay una gran diversidad, pero hay mercados que se enfocan, digamos, en ciertas cosas más que en otras. Por supuesto, siempre hay variedad, pero en el norteamericano tenemos una preeminencia absoluta, casi absoluta, de superhéroes. Ahí vos te vas y querés dibujar para el mercado, tenés que practicar un poco de ese estilo, ¿verdad? En el mercado europeo, por ejemplo, es el concepto de la aventura un poco más en el tono clásico. En el caso de Japón, que es otro gran mercado, ellos tienen el manga, que es una forma de decir historieta, y tiene su particular estilo y su forma de narración, que para la mirada occidental a veces es un poco rara, pero funciona y realmente han tenido un éxito tremendo en todo el mundo. Después hay varias escuelas, mismo la Argentina. La Argentina es una productora de historietas, pero tremendamente talentosos son los autores argentinos, y han creado toda una escuela un poco más nuestra, digamos, más regional, Sí. ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo. La aventura, pero contada desde acá. Roberto, ¿sos consciente de que esta obra, por ejemplo, hoy de llegar en las manos de un niño, un adolescente, también puede causar el mismo impacto que causó en ti esa obra que llegó y hoy te ha hecho uno de los grandes referentes del cómic en Paraguay, ¿verdad? Y vos sabés que esa conciencia, cuando comenzamos a hacer historietas en Paraguay y publicamos la primera revista que se llamaba Quimera, con Carlos Arguello y Juan Moreno, no la teníamos, no teníamos esa conciencia. Tampoco había un público, no existía un público. Hoy ya existe, ¿no? Y yo creo que nosotros fuimos creando ese público merced a la persistencia y a las publicaciones y a la presencia, etcétera, etcétera, un poco la terquedad. Y parte del público que sigue este medio artístico es ese público que ya está dibujando, ya está escribiendo, ya está haciendo sus propias versiones de esto que es la historieta. Y para nosotros es un gran placer tener este tipo de respuestas en las nuevas generaciones. Y conocemos a varios autores muy buenos que están surgiendo y que no solamente vienen de Asunción, vienen de Encarnación, Ciudad del Este, de varios lugares, y que ya han tenido presencia inclusive en festivales internacionales de historieta. La otra vez se hizo la primera Comic Con en Paraguay. Exacto. Y bueno, creemos que esa es una buena forma de asegurar la sobrevivencia de esta cuestión del cómic. Claro, porque va a seguir teniendo mucho futuro. Yo creo que sí. Hacernos la invitación para que todos podamos estar presentes esta tarde en la Plaza Mariscal. Bueno, hoy a las 18:30 vamos a estar presentando esta historieta junto a Pablo Burián
y a Andrés Colmán Gutiérrez, que también hacen la presentación de la obra en el material. Y vamos a compartir con todos los entretelones, digamos, de la producción de este álbum. Y también vamos a estar abiertos, por supuesto, a la consulta y a la